¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como a las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, les recordamos el hashtag Voces del Periodista, por supuesto con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. Queridos amigos, además de agradecer a nuestros queridos amigos ingenieros allá en cabina y nuestra gente aquí, que vamos a mencionarlo un poquito más adelante, estamos con el tiempo un poco encima. Les comentamos, hace unos momentos terminó la presentación de este libro extraordinario y que realmente nos hace reflexionar y también nos produce terror. Debemos de ejercitar ese músculo ciudadano que tenemos y con el cual estamos insistiendo nosotros a informarnos de manera plural en diferentes aspectos. Nosotros estamos ahorita que si las campañas, que todo esto, claro que hay que dar seguimiento, pero hay que dar seguimiento a todo lo que pasa tras bambalinas mientras hay un show mediático. En este caso, los shows mediáticos pueden ser muy diversos. De nosotros depende poner atención en temas fundamentales. Este es uno de ellos. Hoy se presentó en el Club de Periodistas de México el libro del doctor Steven M. Drucker, Genes alterados, verdad alterada. Cómo la empresa de los alimentos modificados genéticamente ha trastocado la ciencia, corrompido a los gobiernos y engañado a la población. En este caso, de acuerdo a la doctora Jane Goodall, dice que sin duda es uno de los libros más importantes de los últimos 50 años. De esto ni más ni menos se trata. El libro, yo les voy a mencionar solamente algunos de los tópicos. La politización de la ciencia, la expansión de la agenda de la biotecnología, ocultando un desastre, genes, ingenio y falsedad, ingreso ilegal, la globalización de la irregularidad en la regulación, erosión de la protección ambiental, el mal funcionamiento de los medios de comunicación estadounidenses, falseamiento metódico del riesgo, una cosecha de información alarmante, las lecciones ignoradas de la informática, supuestos fundacionales sin fundamento, científicos que se convierten en doctores del engaño, nuevos rumbos y horizontes ampliados. Esto, entre otras muchas cosas por demás interesantes. Queridos amigos, contamos con la presencia y nos honra mucho del doctor Antonio Turrent Fernández. Él, además de ser una eminencia científica, participó como traductor de algunos de los capítulos del libro del doctor Drucker, que coordinó toda la traducción la doctora Ana Ruiz. Pero el doctor Turrent, como un científico reconocidísimo y su participación, nos va a honrar con su plática, con su enseñanza y nos va a compartir algo sobre esto, muy importante. Otro personaje que tenemos aquí de las batallas verdaderas de este México nuestro, y más allá de nuestras fronteras, pero en este caso literalmente una batalla por México, el abogado René Sánchez Galindo. Él está, digamos, en la defensa de nuestro maíz, del maíz nativo. ¿Y contra quién es la contienda? ¿Quién es el contendiente? Pues el maíz transgénico. Quiero decirles, amigos, que Monsanto vuelve a tocar la puerta de México. Terrible. Y se ha acercado a la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver qué pasa, pero detrás de todo esto están estos personajes y otros grandes personajes como también la maestra Adelita San Vicente, y vamos a ir teniendo la plática con otros científicos y académicos que conocen del tema. Esta es de las batallas
verdaderas de México, una más, así como la del agua, lo de la ley de la biodiversidad, que tiene que ver con todo esto. Maestro Jorge Santa Cruz. Sí, Celeste, muchísimas gracias. Además, el licenciado René Sánchez Galindo es el abogado de la demanda colectiva contra la siembra de maíz transgénico. Él es el apoderado legal de la organización Colectivas, así se llama, ¿verdad? Y tendrá que ver con esta batalla legal con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un programa trascendental. Aquí es fundamental, queridos amigos, y yo le agradezco, doctor Turrent, enormemente su participación y su presencia aquí. ¿Cuál fue el origen? ¿Qué dio el origen? ¿Y por qué no nos comparte más en qué se traduce y la importancia de este maravilloso libro para la humanidad y en este caso para México también? Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. Se trata de un libro profundamente pertinente al país, porque México ha iniciado el proceso de transgenización de su agricultura y a pesar de que México es uno de los centros de biodiversidad, de los 5 centros de biodiversidad más importantes del mundo. Entonces, lo que está ocurriendo en México es una réplica de lo que ya ocurrió en Estados Unidos desde los años 1980 en adelante, hasta la fecha. Y este libro de Steven Drucker nos relata con mucho detalle cuáles fueron los caminos que siguió la industria transgénica para crecer con la velocidad que creció en los Estados Unidos. Y una de las cosas que el libro menciona desde el principio es que ese camino se basó en la mentira, en el ocultamiento de datos, en información incompleta, y que esto condujo a una confusión en los Estados Unidos que nos llega, que les continúa existiendo en Estados Unidos, y todo esto es un proceso por el que vamos también, al que nos estamos dirigiendo. Y afortunadamente en México hemos tenido a un grupo que presentó una demanda para defender los derechos, el derecho de los mexicanos actuales y futuros a la biodiversidad, pero también con eso, y este libro nos lo recuerda también con la salud, claro, porque resulta que el maíz es el alimento central de México. El 53% de la ingesta calórica de la dieta nacional de México y el 39% de la proteínica proviene del consumo directo del maíz mediante nixtamalización. Pero de ese nivel es la importancia para nuestra alimentación, y lo que se muestra en el libro es que se ha ocultado en Estados Unidos ante su FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicinas en los Estados Unidos. Ellos forman parte de un fraude que ocultó verdades de sus mismos científicos, empleados de la Administración de Medicamentos y Alimentos, y los escondió o los modificó para hacer pensar al pueblo de Estados Unidos y al Congreso que los alimentos transgénicos producidos por este sistema, en donde se insertan genes externos a una planta que provienen de bacterias y de hongos y de virus, se pueden insertar dentro de la planta para ser expresados. Entonces, en Estados Unidos, por lo menos, existe una ley que indica que cualquier aditivo a los alimentos
tiene que ser de los que ya están considerados como sanos, como si uno pone sal a la comida, si uno le pone aceite o cualquier cosa de lo que comemos cotidianamente, sabemos que en general son sanos porque los hemos comido durante muchos años. Pero si se ponen otros aditivos, como ese transgen que se inserta en el maíz, ese es un aditivo. Eso no se puede, no hay experiencia de tantos años como en el otro caso que nos asegure de que sea sano. Y por lo tanto, la ley norteamericana dice que estos nuevos aditivos deben de ser analizados desde un punto de vista científico y con pruebas muy rigurosas de que son inocuos para la salud. Y eso es lo que ocurrió en los Estados Unidos. Se brincó esta ley y se informó al pueblo en general, al público, al consumidor, de que eran sanos y que es un aditivo como otros a los que estamos acostumbrados. Esto es sumamente... bueno, habla por sí mismo, no tendría yo mucho más que agregar. Maestro Jorge Santa Cruz. Gracias, Celeste. Le preguntaría al doctor Turrent, ¿y en México qué pasa? En México tenemos el equivalente a la FDA, Administración de Medicamentos y Alimentos, que se llama COFEPRIS. Y ella es la responsable del mismo tipo que hay en los Estados Unidos, aquí en México. Sin embargo, la experiencia que tenemos es que cualquier alimento transgénico que se apruebe en Estados Unidos, automáticamente o casi automáticamente es aprobada aquí en México. Mientras la FDA en los Estados Unidos tiene un cuerpo de científicos que está directamente analizando a esos aditivos. Aquí en México la COFEPRIS no tiene esa capacidad y funciona bajo el principio de que si es aprobado en los Estados Unidos, también lo sería en México, automáticamente. Y así es como así es como estamos funcionando en la actualidad. Exactamente. Bueno, pues queridos amigos, nos estamos dando cuenta que además de todo esto, pues nosotros también tenemos algo más que los transgénicos. Yo creo que tenemos algo así como políticos transgénicos porque han sido modificados genéticamente, porque se van totalmente a lo que tiene que ver o los intereses de empresas, en vez de ser lo lógico que debería de ser y lo natural, que es preocuparse por los seres humanos y, por supuesto, tener un compromiso verdadero y tener algo que es innato en las personas, que es sentimientos de comunitarismo por el otro. Por eso tal vez también los hayan modificado o sean modificados genéticamente, digamos, con una metáfora en este sentido. Pero yo le pediré, estamos a un minuto de salir al corte, pero quisiera nada más preguntarle al abogado René Sánchez Galindo, ¿de qué se trata esta demanda que se ha puesto? ¿Cuándo inició? Para posteriormente regresar y ampliar en esto. Sí, mira, ahorita voy a utilizar tu ejemplo para explicarlo. Efectivamente, si tú tienes un político que puede llamársele transgénico porque está siguiendo intereses particulares en lugar de intereses públicos, ha sido modificado, pues lo único que se tiene que hacer, es difícil, pero lo único que se tiene que hacer con ese político es o dejar de votar por él o fincarle responsabilidad y estaría resuelto el problema de ese político. El problema con los transgénicos y lo que planteamos en la demanda es que sus afectaciones son irreversibles. O sea, si se siembran, si lograra esta industria sembrar en gran escala en nuestro país maíz transgénico, toda la riqueza genética única en nuestro país, como explicaba el doctor, en el mundo, única en el mundo, como explicaba el doctor Turrent, se vería afectada, se vería alterada, y esa afectación sería irreversible. O sea, no podríamos recuperar esa riqueza, ese patrimonio nacional. En eso se basa nuestra demanda. Esto es irreversible. Así es que, queridos amigos, convocamos
desde este espacio, y yo creo que esto ya es muy generalizado, pero vamos a sumarnos a un hashtag no a Monsanto, no a Monsanto, no a que se atente contra la salud y la biodiversidad de nuestro país. Simplemente por eso, no es estar contra una empresa, es estar defendiendo la vida, defendiendo la salud y defendiendo la integridad nacional. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, en Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de la Pantera, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora. Estamos en esta mesa con el doctor Antonio Turrent y con el abogado René Sánchez Galindo. Estamos hablando sobre esta intentona nuevamente de Monsanto que se acercó a la Suprema Corte de Justicia. Pero miren, vamos a ver porque hay que conocer a fondo los nexos que hay, ¿no? Monsanto se acercó a través de una empresa que se llama DuPont, que también tiene que ver con los transgénicos. Ahí está por ahí otra empresa que se llama Syngenta, que también está por esos propósitos. Pero recordemos que, por ejemplo, Monsanto se ligó con Bayer y Bayer se dio, digamos, o unió a una empresa alemana que se llama BASF, con F al final, que tiene que ver con todo esto para poder estar ligados a Monsanto. Entonces vamos viendo que son intereses transnacionales y que aunque fueran de donde fueran, digamos, pues sus intereses estamos viendo que afectan la salud. Aquí yo menciono Bayer porque Bayer es una empresa que ligamos con cuestiones de salud, entonces pues a mí esto me alerta y me alarma mucho. Vamos a irnos básicamente sobre datos duros y para saber qué es lo que está pasando y entender. ¿Qué está pidiendo o cuestionando o acercándose? ¿Con qué motivo? Monsanto, ¿qué le dice? ¿Qué argumenta ante la Suprema Corte de Justicia? Sí. A raíz de la demanda que nosotros presentamos, con la asesoría técnica de especialistas como de la talla del doctor Turrent, distintos jueces y tribunales han ordenado que no se siembre maíz transgénico en México hasta que se resuelva el juicio. Ese proceso ha llevado nada más 26 juicios de amparo, de los cuales 22 son de la industria y 4 del gobierno. O sea, la industria se está amparando en contra del juicio que nosotros presentamos. Y en uno de estos amparos, la empresa DuPont decidió no solo cuestionar la suspensión de siembra, sino cuestionar la ley en que se basa esa suspensión de siembra. Es decir, DuPont, y respaldado también por Monsanto, porque después presentó a su vez escritos respaldando a DuPont, exigen que los jueces no tengan la facultad de proteger a la sociedad. Porque, ellos argumentan, porque esta facultad de los jueces de protección al colectivo, de proteger a la biodiversidad, es incierta. Ellos dicen que no hay certeza jurídica, que es demasiado poder el que se le da al juez. Y van a la Suprema Corte exigiendo que se declare inconstitucional la ley de juicios colectivos o de acciones colectivas, que es la que nosotros estamos proponiendo, para que, una vez logrando la inconstitucionalidad de la ley, la suspensión se levante y ellos puedan sembrar maíz transgénico en todo el país. Ese es el objetivo que ellos tienen. Nosotros respondemos que no es cierto que haya incertidumbre, que los jueces no pueden dictar cualquier cosa. Si los jueces pudieran dictar cualquier cosa, como ellos argumentan, nosotros no hubiéramos hecho una demanda, nosotros hubiéramos pedido que desterraran a los directivos de Monsanto de nuestra patria y que desterraran a los directivos de DuPont y de Syngenta para que no estuvieran quitando nuestro derecho a la diversidad biológica. No lo hicimos porque eso no lo pueden hacer los jueces. ¿Qué pueden hacer los jueces? ¿Y qué establece la ley? Dice, pueden proteger al colectivo, pero tienen que valorar los derechos de la industria. O sea, la ley marca en otro artículo, en el siguiente. Ellos impugnan el artículo 610, en el 611, o sea, nada más tenían que esforzarse un poquito para leer,
Y en el 611 dice cuáles son los requisitos para que el juez tome estas decisiones. Entonces, analizar los derechos de la industria, consultar a las autoridades competentes, en este caso COFEPRIS, que expresaba el doctor, la SAGARPA, la Semarnat, hasta la Secretaría de Hacienda le preguntaron a 6 dependencias. Asimismo, tiene que hacer una ponderación, o sea, los abogados, los jueces, tenemos que valorar qué ley pesa más que otra, una ponderación de qué es más importante, el derecho a la diversidad que nosotros planteamos o el derecho a comercializar los transgénicos. O sea, el derecho a la vida frente al derecho. O el derecho al dinero de unos pocos. Así es. Entonces ordena hacer esa ponderación y los jueces la hicieron y dijeron, es que si los riesgos que denuncian los científicos se llevan a cabo, pues serían riesgos irreversibles. Pero si no se siembra, solamente se pierden algunos años de no sembrar. Entonces, y hace la ponderación de los derechos y dice, no, suspéndase. Por eso es que llevamos 4 años y medio suspendiendo la siembra. Pero llegan a la Suprema Corte a decir que llegamos sin fundamento, que hay incertidumbre y que ellos pretenden que la Suprema Corte sea la que levante todo esto. Nosotros, antes de llegar a la Suprema Corte, hemos pasado por 18 tribunales del Poder Judicial Federal y hemos mantenido durante estos 4 años y medio la suspensión de siembra con 22 juicios de amparo. El paquete que llega a la Corte son los últimos 4 amparos que hemos ganado en otras instancias. O sea, por eso está suspendido. Veremos ahora qué resuelve la Suprema Corte, pero nosotros estamos seguros que los jueces sí pueden dictar medidas para proteger al colectivo. Parece hasta obvio, ¿no? Entonces, vamos a ver, es un asunto delicado, son pues más de 10,000 cuartillas de expediente las que están en transcurso para llegar a la Suprema Corte, y ahí están pues pruebas de todo tipo, tanto de la contraparte como de nosotros, y ya tendrá que decidir la Suprema Corte. Muy breve, 2 preguntas. La primera, los mexicanos hasta el momento no hemos consumido productos transgénicos, esa es una. Y la otra, si el Congreso, Senado y Cámara de Diputados aprueban la Ley General de Biodiversidad, ¿con esto le darían la vuelta a la Suprema Corte y se saldrían con la suya? Bueno, mira, sí hemos consumido transgénicos. Ya nos explicaba en el bloque anterior el doctor el papel de la COFEPRIS. Sin embargo, también citando al doctor, como lo hacemos en la demanda, citamos siempre al doctor Turrent, el alimento básico, el 40% de nuestras proteínas y carbohidratos que comemos, que de la dieta mexicana, es el maíz nativo, el maíz mexicano, bueno, el maíz en general. Ese no tiene una presencia transgénica de alto nivel. O sea, digamos que hemos consumido básicamente en alimentos chatarra. Ahí sí, esos sí están llenos de transgénicos. Si uno se come unas papitas, si uno se come una golosina, eso sí trae transgénicos, procesados por la industria. O sea, cada alimento tiene que tener rigurosas pruebas. Ahora, si llegara el transgénico al campo mexicano, que es lo que estamos impidiendo, el 40% de nuestra alimentación sí sería transgénico. Y sería directo, porque eso lo comemos sin procesos industriales. Entonces, eso es lo que estamos defendiendo, ¿no? Ahora, una pregunta. ¿Cuál va a ser la postura del gobierno? Porque hay una parte que protegió, pero por otra parte vemos una cuestión muy elongada, digamos, muy laxa, para hacer proclive a dar este tipo de permisos. Y por desgracia también, ya si pensamos mal o pensamos más allá, y no porque querramos, sino porque, como dicen, la burra no era arisca, sino que le hicieron a palos, pues hay corrupción. Sí. Entonces, ¿cuál será la postura del gobierno? O hasta ahorita, ¿qué es lo que ven ustedes? Yo diría 2 posturas, y que además las documenta Drucker, que es el motivo de la entrevista. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Es sorprendente leer y encontrar que actúan igual. O sea, la industria manipula al gobierno norteamericano como manipula al gobierno mexicano. Los manipulan muy bien. Sí, aparentemente, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, el autor dice que actúan como porristas, como cheerleaders, dice él. O sea, porristas de la industria, y así están actuando en el juicio.
Los argumentos que la industria utiliza para defenderse son defendidos por el gobierno. Entonces nosotros hemos tenido que, descubrir, encontrar la información que el gobierno le oculta a los jueces a través de transparencia para presentársela a los jueces y sí, no te dijo esto, pero le faltó esto otro. Y es por lo que hemos obtenido hasta ahorita una suspensión. Ese ha sido el papel. Y el segundo, que también documenta Drucker, es que generan confusión. Claro. Ellos contratan articulistas, contratan científicos, contratan o convencen, no sé, y generan una información falsa. De la misma manera que las autoridades, el Zagarpa y Semarnat, le mienten al juez, de la misma manera sacan publicidad engañosa. Para confundir, no dan la información completa. Tal es el caso de las mini nukes de Hillary Clinton. Las bombitas atómicas no hacen nada, ¿no? Y juntan y convencen a científicos para que digan lo que quieren que digan. En este caso, una pregunta, si me la quieres responder. A ver, sí. Es cuando la ciudadanía podremos ejercer algo. ¿Ustedes creen que, de acuerdo a las propuestas de los diferentes candidatos, haya alguien que pudiera oponerse a esto? ¿Han hablado con alguien? ¿Alguien se ha manifestado por estar en contra de los transgénicos? ¿Quiere usted responder, doctor? ¿O me aviento yo? Sí, mire, si no hay nadie, pues no, ¿verdad? Mira, yo lo que te puedo decir es que los gobiernos del PRI y el PAN han respaldado absolutamente a los transgénicos. Y ahora la candidatura que va arriba en las encuestas de Andrés Manuel López Obrador, a él ha manifestado expresamente su oposición a esta industria. Sin embargo, pues nosotros tenemos dudas, bueno, yo en lo particular, porque ha hecho nombramientos de gente de la industria. Uh-huh. Entonces sí estamos haciendo ese cuestionamiento para que defina una postura. Ya veremos si es que gana, que llegue al poder, ¿no? Pero con nosotros estamos perdidos. Sí, eso sí. Con los otros, definitivamente, doctor. Yo sí creo que, porque lo ha repetido en varias ocasiones, y cuál es su manera de decirlo. Créanme, yo ya dije que no va a haber maíz transgénico en México. Y lo ha repetido una y otra vez, aún después de que hizo ese nombramiento. Pero pues eso depende de qué es lo que pensamos los mexicanos, de si le creemos o no. Yo sí, en lo personal, le creo. Bueno, queridos amigos, gracias doctor, gracias abogado. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista en las frecuencias de ABC Radio a las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, el del Gran Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y las frecuencias de La Pantera. El maestro Jorge Santa Cruz y su servidora estamos charlando con el doctor Antonio Turrent Fernández, quien es parte importante de que tengamos nosotros y podamos tener acceso a este libro maravilloso que ustedes ven acá. Que es Genes Alterados, Verdad Adulterada, y que toca temas por demás relevantes. Jorge, querido, ¿por qué no nos compartes? Cómo no, una breve presentación curricular del doctor Turrent Fernández, ingeniero agrónomo de Chapingo y doctorado en la Universidad Estatal de Iowa en 1968, investigador del INIFAP. El INIFAP es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Perfecto. Y profesor colaborador del COLPOS. Colegio de Posgraduados. Su interés principal es la agricultura en pequeño. Ha estudiado y publicado sobre el potencial productivo de maíz de México, cómo alcanzar la autosuficiencia en maíz, en defensa desde la ciencia acerca de la biodiversidad y sus parientes silvestres. Tiene muchos más títulos y nombramientos, pero creo que con esto nuestro público tiene una idea muy completa, doctor, de su trayectoria. Gracias. Doctor, gracias, Jorge, querido. Doctor Antonio Turrent, ¿qué daños puede hacer o hacen los transgénicos en los seres humanos? Hemos aprendido que hay dos tipos de daños que puede causar un agente como este.
Uno es un daño agudo y el otro es un daño crónico subclínico. El daño agudo es lo que causa tomar cianuro. Ahí inmediatamente el daño se presenta. Pero el daño crónico subclínico es como el del tabaco. Uno puede comenzar a fumarse una cajetilla diaria en su juventud y seguir y aumentarle. Acumulativo. Y nunca hay síntomas de lo que finalmente se va uno a morir, del cáncer en el pulmón, daños del corazón, etcétera. No, si revisamos a cualquier jovencito fumador, no tiene síntomas de esos. Pero si sigue, por eso son acumulativos. Entonces, el problema es de que cuando llega a una cierta edad, más de 60, más de 70, el daño es inmisericordia. Se va a presentar y esa persona va a sufrirlos, etc. Entonces, el daño agudo, los epidemiólogos pueden encontrar muy rápidamente cuál es el agente causal del daño. En el daño de crónico subclínico, como el del tabaco, es más difícil demostrarlo. Nos tomó 40 años a la humanidad hacer la relación entre el fumar crónicamente y los daños a la salud del corazón, del pulmón, etc. Pero sobre todo, cuando hay un interés económico para defender, en este caso, el tabaquismo. Y sabemos muy bien de que hubo lo mismito que está ocurriendo con el asunto de los maíces transgénicos, buscar confundir al público usuario de que el hombre que fuma es más independiente, es más masculino, la mujer es más, cuando fuma, es más elegante, liberal, etcétera. Y entonces, ese tipo de cosas que nos manejaron fueron las que han estado haciendo creer de que olvidémonos. Y hay quien dice, pues mientras yo esté feliz fumando, fumo. Si me voy a morir de eso, pues qué importa. Pero mientras estoy fumando. Pero aquí hay algo importantísimo, doctor. El tabaco es selectivo, en último caso. Está la gente desinformada, y digo, no hay de otra, y ya sabemos qué sucede. Pero en esto no es selectivo, o sea, todos tenemos que comer. Aquí no es de que si fumas o no fumas te va a trastocar toda tu salud. Aquí es la comida. Perdón que lo haya interrumpido. No, está muy bien. Y quiero introducir un concepto aquí, una preocupación que no la puedo sacar de la cabeza. En una buena parte de las mujeres de México, sobre todo en las regiones más apartadas, cuando están amamantando, toman atole de maíz azul, porque eso les aumenta la leche. Yo lo hice. Bueno, pues no tiene uno que estar tan lejos, ¿verdad?, para que así ocurra. Y después, cuando su nene es destetado, entonces le dan a él el atole azul, de maíz azul. Y cuando el joven llega a ser ya grande de edad, regresamos al atole. De tal manera que esto da una idea de qué tan arraigada está y tan cercano está a nuestra cultura mexicana el consumo de maíz. Bueno, en lo que se argumenta de parte de las compañías multinacionales es de que, y también con eso ha estado de acuerdo el gobierno, que hay una parte al norte del país en donde es una agricultura más desarrollada y en donde hay muy pocas razas nativas, y que ahí se podría sembrar maíz transgénico y que no se permitiría sembrar en la parte centro y sur del país. Sin embargo, lo mismo ocurrió ya, y ya lo hemos visto, con el algodón. El algodón es una planta que, a diferencia del maíz,
se autopoliniza solita, y cuando abre la flor ya está polinizado con su mismo polen. Y por lo tanto el flujo transgénico es muy difícil en estas plantas autógamas como el arroz, como el algodón. Bueno, aquí en México tenemos en las costas, hacia el sur-sureste del país, tenemos algodones nativos. Y es un algodón tanto anual como silvestre, como perenne. Este perenne es el que más vemos en gran parte del país. Pues resulta que hace 10 años que se ha permitido la siembra de algodón transgénico en el norte del país. Y estudios que se han hecho muy recientes demuestran que ya en el sureste del país, en el algodón nativo, ya están presentes esos transgenes. ¿De qué manera ocurrió esto en una planta que se defiende mucho, que es poco permeable al flujo de transgénicos? En cambio, el maíz es diferente. El maíz, cada planta produce hasta 20 millones de granos de polen y unos 500 a 1000 óvulos, ovarios que van a ser fecundados. Bueno, cuando está en el momento de la polinización, ese polen del maíz se dispersa en toda el área donde está compartiendo con otras plantas de maíz y está polinizando de manera cruzada. Y el polen que poliniza a esta planta en particular es más bien de otras vecinas que del mismo polen que produce. Este polen que produce ella se va para lo demás. Eso se llama una polinización cruzada. En estas condiciones, el flujo de transgenes sería mucho más fácil. Nosotros estimamos que si aceptáramos que en el norte del país se sembrara maíz transgénico, el tiempo que tardaría a llegar al centro y al sur del país es mucho menor, tal vez 2 años. El algodón le tomó 10, al maíz sería mucho más rápido, por varias razones. Una es que los campesinos, cuando tienen que ir a otras partes del país, por ejemplo, de Oaxaca, y se van a trabajar a Sinaloa en las cosechas, y ven ahí maíces que les gusten, toman la mazorca, no la piden, no hace falta pedirla, se la echan a la bolsa y se la llevan de regreso a su predio. Y una vez estando en su predio, los revuelven, mezclan este maíz que trajeron con su maíz nativo y lo siembran juntos porque quiere que se crucen. Esa ha sido la historia del mejoramiento genético autóctono, y por eso tenemos la rica biodiversidad del país. Hay cientos de miles de variedades nativas de maíz en México que se agrupan en alrededor de 60 razas de maíz. Pero es este proceso de intercambio de semilla, la selección de la semilla por parte de la mujer y el intercambio local de semilla, lo que ha permitido esta biodiversidad. Entonces, el temor que tendríamos es que en un periodo muy corto todo este maíz nativo estaría contaminado. Pero no tan solo el maíz nativo estaría contaminado, también su pariente silvestre, que es el teocintle, que es un zacate del cual se domesticó para producir el maíz. Es el que conocemos actualmente, hace 6,000 años. Entonces, si se da esta contaminación, no tan solo sería a nuestro maíz que tenemos actualmente, también a los parientes silvestres, que están también dispersos en gran parte del país. Y entonces eso sería irreversible, sería imposible. Cada planta de maíz puede tener hasta 1 o 2 billones de células. Y cada célula está totalmente contaminada porque fue desde el primer óvulo que está fecundado, de ahí se producen todas las millones de células que tienen en la planta. Y el transgene tiene la orden de producir su toxina en todas las células de la planta. ¿Cómo va uno a limpiar el maíz en estas condiciones? Es imposible, y menos sería limpiar el teocinte, ¿no? el cultivo silvestre que tenemos en el país.
Pues, doctor querido, vamos a ir un corte, enseguida regresamos, vean qué interesante está todo esto. Y además de todo esto, tiene que ver, imagínense, con la cuestión económica, cómo nos pueden dominar y dominar la comida. Dominar, porque hay después también semillas finitas, o sea que se pueden sembrar 1 o 2 veces solamente, otras que matan a la tierra, entonces esto finalmente es un negocio. Vamos a ir un corte y no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos. Seguimos en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera, hashtag Voces del Periodista. El maestro Jorge Santa Cruz y su servidora con el doctor Antonio Turrent Fernández. Y precisamente sobre esto que nos comenta, cómo es el ciclo y la contaminación tan fácil de nuestras semillas, en este caso de nuestro maíz, lo que pudiera pasar. Y en este contexto retomar lo que decía yo al final del corte pasado, que esto es un ciclo de dinero. Al rato es el control de los alimentos, porque también después se generan semillas únicas. O sea, se tiene que comprar la semilla para sembrar, produce una sola vez, después hay que volver a comprar la semilla y después finalmente, de creo que 3, 4 ocasiones, muere la tierra. Es algo muy delicado por muchas maneras y es una especie de control también de la humanidad por la cuestión del alimento. En este caso, independientemente de que usted si quiere agregar algo más sobre lo que nos decía, doctor, yo quisiera también tener este concepto de negocio, del por qué la manipulación. Salen unas mazorcas enormes o vemos unas manzanas enormes, pero nos damos cuenta que también pues nos estamos envenenando y esto nos envenena, pero no solamente nos envenena, que ya con eso es suficiente, también nos condiciona a ser esclavos de después quién va a manejar y a manipular la comida. Imagínense nada más. ¿Estaría destinado México, doctor, a importar sus alimentos durante, por ejemplo, todo este siglo? Uno de los factores más importantes, mi respuesta es de que no está condenado, de que tiene la capacidad para alimentar a un país de 200 millones de habitantes. Esto es importantísimo, porque esa es otra falacia. Nos dicen que ya no hay alimento, que ya no vamos a caber, que ya no hay para generar, para alimentarnos, y que por eso, ese es uno de los argumentos, que por eso hay que usar transgénicos, para que haya para más y generar para más comida. Entonces, esto no es así, esto es una falacia, ¿cierto? Muy bien, lo que nos dijo. Perdón, doctor. Eso es una mentira. El país tiene, además de esa biodiversidad tan enorme del maíz, tiene una comunidad agronómica que ha sido formada en el extranjero y que está en la actualidad activamente produciendo nuevas y mejores variedades de maíz, de los alimentos básicos que tenemos en el país. Pero además de eso, tenemos reservas de tierra de labor de calidad agrícola que no están siendo sembradas en este momento, y también de agua dulce que está corriendo hacia el mar en la parte sur y sureste del país. Nosotros en la actualidad tenemos alrededor de 30 millones de hectáreas de tierra de labor, de todos los 200 millones de hectáreas del territorio nacional. ¿Cuántas, perdón? 30 millones de hectáreas de las 200 que son. Bueno, dentro de las 170 millones que quedan, hay alrededor de 9 millones de hectáreas de tierras de calidad agrícola muy buenas que están siendo subutilizadas en buena medida en ganadería extensiva, que produce carne y un becerro al año y leche, pero muy por debajo de lo que es el potencial productivo, y que además está, podemos decir, a tiro de piedra de fuentes de agua, ríos que están corriendo hacia el mar y están sacando el agua dulce. Tenemos alrededor de 9 millones de hectáreas. Sí, dígame. Perdón, doctor, esto que me dice, pudiese ser, a lo mejor es una estupidez lo que voy a decir, pero esta agua dulce pudiera utilizarse en vez de que se fuera para el mar.
desde luego, y tiene sus razones de ver que... es decir, ¿o debe de llegar su cauce al mar? No, sí está bien que siga llegando al mar y tiene razones ecológicas para la interacción con el agua salada y con la vida, la pesca y todo esto. Así que... pero lo mejor, sí, seguro, utilizarse para regar, digamos, hemos hecho el riego. Cálculo de que si solo el 60% de esa agua que escurre se usara para riego y el 40% seguiría yendo al mar, como debe ser ahorita, y tenemos que cuidar muy bien que esos ríos, esa agua no esté contaminada para cuando va al mar, con plásticos y con todo lo que la contaminamos. Pero con ese 60% y con una parte de los 9 millones de hectáreas, sería posible duplicar la superficie de riego que tenemos en el país. En la actualidad manejamos alrededor de 6.3 millones de hectáreas bajo riego en el país, pero que están más que nada en el norte del país y centro. En el sur-sureste es mucho más complicado hacer el riego ahí, hacer la infraestructura para el riego, y por eso es que en el siglo pasado, aun cuando el país no tenía los recursos, lo hizo con préstamos, desarrolló este sistema de gran irrigación que tenemos en el país. Pero en la parte sur-sureste no se hizo prácticamente obras de infraestructura para riego. Entonces, el problema que tenemos en el país y que viene no es tan solo de que somos insuficientes en alimentos, sino que ahí viene el cambio climático. Y la mejor manera de enfrentar al cambio climático, que va a significar mayor demanda de agua de los cultivos y con menor eficiencia, porque ahora van a producir con la misma unidad de agua menos materia seca. Entonces necesitamos ir a atender ese recurso que tenemos. Pero eso implica que hay que invertir. Nosotros en México, el campo de México aporta el 3,5% del Producto Interno Bruto. Es decir, todo lo que se produce en el país, el 3,5% viene de la agricultura. Lo demás viene de otras actividades secundarias, etcétera, minería, etcétera. Pero el 3,5% viene del campo. Bueno, nosotros invertimos en el campo, regresamos al campo, el 0.6% del PIB. Es decir, que es 6 veces menos de lo que sale del campo, lo estamos regresando en inversión al campo. Así que estamos extrayendo esos recursos para otra cosa. Y en esas condiciones, pues no es de extrañar que estamos teniendo que importar alimentos, porque invertimos muy poco. Tomemos como ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos las cifras son 1,5% del PIB nacional de Estados Unidos proviene del campo. Y ellos regresan el 1% de ese PIB, regresa en inversión al campo. Es decir, el 60% o casi 70% de lo que produce el campo se regresa en inversión en el campo. Entonces eso da una idea de lo lejos que estamos de la seguridad alimentaria, no porque no tengamos recursos, no porque no tenemos tecnología, sino porque no estamos invirtiendo. No hay políticas para el campo, no hay voluntad, no hay interés para que personalidades como el doctor Turrent pudieran accionar y ver para que precisamente nuestro campo genere lo que debe de generar, para que la vida de los mexicanos tenga la calidad a la que tenemos derecho, pero además a la que tenemos posibilidad con estos datos que nos está dando, doctor querido. Algo con que nos quiera dejar para reflexionar nada más antes de que termine el programa. ¿Con qué reflexión nos deja? ¿Con qué tarea? México está saliendo de una etapa oscura, de oscurantismo, con corrupción, con inseguridad, tantas cosas que nos han estado, disolución social, desigualdad, etcétera.
el país tiene la oportunidad de salir de ahí. Y eso es pronto, ahora en julio. Y es a partir del 2019 tendremos una manera que puede ser diferente a la actual. Entonces, esta es una oportunidad y yo creo que todos los mexicanos debemos de voltear, de ver esa 1 de julio como una oportunidad de hacer valer nuestra opinión y darnos un gobierno en el que participemos más nosotros, los ciudadanos, porque en la actualidad nuestro sistema democrático, que está muy bien, pero por ser demócrata, pero que las decisiones se toman cada vez menos y menos del colectivo, digamos. Estamos de regreso a la época de nuestro Tlatuani, es el que decide, es el que tiene pero es un solo cerebro, y somos 120 millones de mexicanos. Doctor querido, doctor Antonio Turrent, un privilegio tenerlo aquí, que lo tengamos más veces seguidos. Esto es parte de la información fundamental, es información de vida y de vida. Lo requerimos. Gracias, doctor. Un privilegio tenerle aquí. Jorge, querido. Gracias, Celeste Linda. Fue interesantísimo. Gracias, Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, David Hernández, Víctor Melara. Gracias a don Morrison, nuestro queridísimo Morrison. Julián Solís Rubio Gutiérrez. Y gracias a la solidaridad de Jonathan Álvarez. Gracias a ustedes. Un beso tronadísimo. Siguen estas frecuencias, ¿por qué? Porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso, y de eso es de lo que se trate. Estemos alerta de este libro maravilloso. Gracias.